Buenos días, espero todos se encuentren bien. Hoy vamos a leer el Proverbios 11 y este es un poquito largo, así que tengan paciencia y traten de adquirir, ¿verdad? El mensaje, ¿ok? Entonces, Proverbios 11:1 nos dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero un peso justo es su deleite. Entonces, Dios quiere que seamos honestos, ¿verdad? Que seamos honestos incluso en todo lo que se trata de nuestros negocios, ¿verdad? Y aquí esta viene siendo una petición de Dios a Ezequiel, ¿ok? Ezequiel 45:10 dice, tendrás balanza justa y una jefa justo y un baño justo. Entonces, no es solo contra la ley del hombre, ¿verdad? Pesar malas mercancías, ¿verdad? Para la venta, sino que también contra la ley de Dios, ¿verdad? No nada más es malo hacer un falso trato y puede llevarte a la cárcel, ¿verdad? O a que te golpeen o incluso a que te maten, ¿verdad? Pero también es malo a los ojos de Dios, ¿ok? De hecho, el Señor lo llama abominación, algo muy malo. Dios se deleita con nosotros cuando somos honestos con todos nuestros tratos, ¿verdad? Um, entonces, Proverbios 11:2 nos dice, cuando viene el orgullo, luego viene la vergüenza, pero en los humildes hay sabiduría, ¿ok? El orgullo nos proviene de una palabra raíz que significa hervir, ¿verdad? Como calentar o atropellar, lo que indica una actitud o comportamiento abrumadorante es la palabra, ¿verdad? O arrogante. O sea, una actitud fea, ¿verdad? Te produce a querer aplastar a los demás cuando estás actuando orgullosamente, ¿verdad? O quemar a los demás, hacerlos sentir nada, ¿verdad? Entonces, en 1 Timoteo leemos lo que sucede cuando nos sobrecoge el orgullo, ¿ok? 1 Timoteo 3:6 dice, no un novato, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dejamos llevar por el orgullo, caemos en la condenación del diablo y empezamos a hacer su trabajo, ¿verdad? Porque recuerden que el diablo nada más viene a matar, a destruir y a robar. Entonces, cuando uno se comporta orgullosamente, ¿qué es lo que vas a sacar de esa relación o de comportarte en esa forma? Más que robarle a alguien su paz, su felicidad, incluso robándotela a ti mismo, ¿verdad? Y actuando de una forma desagradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que no seamos egocéntricos, ¿verdad? Que no nos atrapemos en el orgullo, ¿verdad? Porque aquí dice que somos lo que Dios nos ha permitido ser y sin Él no somos nada, ¿verdad? Y esto está en Timoteo 1:3. Y dice que la iniquidad de los últimos días enumera el orgullo como uno de sus pecados, ¿verdad? Este es el pecado principal ahorita de los últimos días, el orgullo, ¿verdad? El egocentrísimo, ¿verdad? Que nada más tú y tú y tú y tú, ¿verdad? Entonces debemos ser humildes para agradar a Dios, ¿ok? Los humildes tienen el espíritu dócil que dirige en el primer lugar de Dios, ¿ok? Una persona sabia se da cuenta de todo lo que es, ¿verdad? De todo lo que es, viene como un regalo de Dios y no de uno mismo, ¿verdad? Proverbios 11:3 dice que la integridad, otra vez les recuerdo que eso significa hacer lo correcto, ¿verdad? Aunque nadie te esté viendo, ¿verdad? Que la integridad de los rectos los guiará, ¿ok? Pero la perversidad de los transgresores los destruirá. Entonces aquí integridad significa inocencia, ¿verdad? Otra vez tratando de hacer las cosas bien. Los rectos son inocentes de cualquier maldad, ¿verdad? Pero vemos que la perversidad, las malas acciones y actitudes, ¿verdad? Y intenciones de los transgresores, ¿verdad? De los que pecan continuamente, siguen pecaminosamente, ¿verdad? Los destruirá.
Entonces, de hecho, se destruyen a sí mismos. Su pecado mismo los lleva a destruirse, ¿ok? Proverbios 11:4 dice, las riquezas no aprovechan en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Entonces, el día de la ira es el día de la rendición de cuentas final de Dios, ¿verdad? Del juez divino, cuando va a venir Jesucristo y va a separar a sus borregas de sus chivos, de los chivos, ¿verdad? Y los chivos se van a quedar aquí en el mundo con Satanás y su infierno, ¿verdad? Y los justos, que son todos sus borregas, todos los que tratan de seguir su camino, de seguir la luz, de amar a otros y amarlo a Él sobre todas las cosas, se van a ir con Él, ¿verdad? Entonces, Lucas 12:16-21 nos dice, y les refiero una parábola diciendo, la tierra de cierto rico produjo en abundancia, y pensó para sí mismo diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo lugar donde conceder mis frutos? Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré más, y ahí daré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche se te perderá tu alma, ¿verdad? Entonces, ¿de quién serán esas cosas que has provisto? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios, ¿ok? O Santiago 5:1-3 nos dice, id ahora vosotros ricos, llorad y aullan por vuestras miserias que vendrán sobre vosotros. Tus riquezas están corrompidas y tus vestidos apurados. Vuestro oro y plata está chapado. Su herrumbre será testimonio contra vosotros y comerá vuestra carne como si fuera fuego. Habéis amontado tesoros para los últimos días en el cielo, no aquí. ¿Ok? Entonces podemos aquí ver fácilmente de que todas las riquezas del mundo, ¿verdad? No nos van a salvar de la ira de Dios. ¿Ok? Deberíamos ser lavados en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y entonces así estaremos en posición correcta con Dios. Y eso viene a cambio de arrepentirte de todo corazón y pedirle que te enseñe en todas las formas que lo has ofendido y que le has faltado, y tratar continuamente día a día, tratar de tenerle más reverencia, más respeto y de hacer las cosas mejor, ¿ok? Jesucristo nos trae vida, no muerte, y los cristianos se salvarán de la ira venidera, ¿ok? 1 Tesalonicenses, ¿ok? 5:9 nos dice, ¿por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo? ¿Ok? Proverbios 11:5 nos dice, la justicia del perfecto enderecerá su camino, pero el impío caerá por su propia maldad. Entonces vemos aquí que el hombre que está en posición correcta, ¿verdad? Con Dios, camina diariamente en la salvación, ¿ok? Aquellos que desean agradar a Dios caminan rectamente ante su bendita luz, ¿verdad? Siempre traen su lámpara prendida, ¿verdad? Que claramente ilumina su camino y los enseña a hacer... a tomar decisiones buenas, ¿verdad? Y saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Los impios caminan de noche, ¿ok? Y son hijos de la noche y hijos de Satanás, ¿ok? Están cegados por el pecado y la mundanalidad, ¿verdad? O sea, lo que es terrenal de aquí, y están atrapados por su propia maldad, no ven más allá de sus ojos, ¿ok? De su misma, otra vez de su mismo pensar. Proverbios 11:6 dice, la justicia de los rectos los librará,
pero los transgresores serán tomados en su propia maldad. Entonces, otra vez, 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de los muertos, ¿verdad? Sí, Jesús, que nos libró de la ira venidera. Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad? Esta es la justicia de Jesús que hemos asumido, ¿ok? No la nuestra, ¿verdad? La que nos salva. Es por Jesucristo, no por lo que nosotros hacemos, ¿ok? Los transgresores, quebrantadores de la ley de Dios, ¿verdad? Que no se arrepienten, no serán salvos, ¿ok? Sino que serán atrapados en sus malas acciones y serán juzgados, culpables por sus pecados. Proverbios 11:7 dice, cuando muere el impío, perecerá su esperanza y perecerá la esperanza de los hombres injustos. Entonces, vemos aquí que morir en tu maldad no deja esperanza alguna, ¿ok? Este escritor dice que su creencia personal es que mientras haya aliento en el cuerpo, el hombre puede arrepentirse y ser salvo. Hasta aunque sea en tus últimos momentos de vida, puedes todavía tener suficiente tiempo para decirle a Dios que te arrepientes y que lo aceptas como tu Señor y servidor. ¿Ok? Entonces, cuando moremos, pero cuando moremos, cuando nos morimos, ¿ok? Cuando nos morimos y no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, no tenemos otra oportunidad, ¿ok? Y no hay futuro, no tenemos un futuro que esperar, ¿ok? Solo uno que se arrepiente, ¿ok? Sí, porque si no te arrepientes, lo único que te espera es el infierno, ¿ok? Y esa es la realidad, esa es la neta de las netas, ¿ok? Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de las angustias y el limpio viene en su lugar. Entonces, en esta vida todos tenemos tribulaciones, ¿verdad? Dios no dijo que nos iba a quitar los problemas y las tribulaciones, ¿verdad? Y las pruebas de esta vida. Pero los que estemos salvos y en posición recta con Dios, vamos a poder ser librados de nuestras angustias cuando vayamos por esas tribulaciones, ¿verdad? En el Apocalipsis leemos acerca de los redimidos de la ira de Dios, que están en ropas blancas en el cielo, ¿ok? Apocalipsis 7:14 dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Entonces podemos ver en este versículo, ¿verdad? Que los justos fueron sacados de la gran tribulación. En este momento en la tierra, la ira de Dios está cayendo como no se imaginan, ¿ok? Y los malvados están en la tierra, ¿verdad? Y aquí es donde están todos los horrores que están pasando, no hay arriba. El horror está pasando aquí, lo vemos diario, ¿verdad? Proverbio 11:9 nos dice, el hipócrita con su boca destruye a su prójimo, pero por el conocimiento será librado del justo, ¿verdad? Entonces leemos acerca de la hipócrita de lengua mentirosa en Jeremías, ¿ok? Jeremías 9:4-5 nos dice, mirad, cuando uno a su prójimo y no confíes en ningún hermano, porque todo hermano suplantará por completo y todo prójimo andará con columnias, ¿ok? Y cada uno engañará a su prójimo y no hablará la verdad. Han enseñado a su lengua a hablar mentiras y se cansan de cometer iniquidad, ¿ok? Entonces leemos en Romanos de los justificados, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos pecado, ¿verdad? Romanos 8:1 dice, hay por tanto ahora ninguna condenación para los que estén en Cristo Jesús,
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú te conviertes en una criaturita del Señor nueva, ¿ok? Y ahora estás en ese proceso de lo que es la santificación para hacerte santo, ¿verdad? Porque eres santo de Jesucristo. Entonces, no hay ninguna condenación cuando tú cometes un pecado aquí. ¿Por qué? Porque no estás cometiendo un pecado intencionalmente para ofender a Dios. Estás tratando de vivir tu vida lo más recto posible porque le tienes esa reverencia y ese respeto a Jesucristo. Y si de repente se te sale una maldición por la boca o se te sale ser criticón o se te sale decir una mentira por ser un poquito más extra o como sea, esas cosas van a pasar, pero no te van a causar condenación, porque la condenación solamente es para la gente que no es salva. La condenación viene de Satanás, del diablo, no viene de Jesucristo. Entonces, cuando sientes una condenación y te sientes tan mal y entonces eso no es lo mismo que convicción. Ok, la convicción se puede sentir y decir, wow, no hubiera dicho eso, perdóname Dios, ¿verdad? Quizás las cosas no salieron como tenían que salir de mi boca, perdóname. Incluso tratas de arrepentirte y de pedir perdón a esa persona, ¿verdad? De corregir el error que cometiste, el pecado que cometiste. Pero cuando es condenación, ¿verdad? Te mata y te lleva a otras cosas, al alcohol, a las drogas, a más pecados, ¿verdad? A sentirte más mal de ti mismo, de ti misma, a crear una autoestima peor que el que ya tienes, ¿ok? Entonces tienes que levantarte y saber que como criatura del Señor, ¿verdad? Como una nueva persona salva, que no hay condenación para ti, que es levantar tu cruz diario y seguir adelante y tratar de ser mejor persona que lo fuiste ayer, ¿ok? Entonces, Proverbios 11:10 nos dice, cuando va bien con los justos, la ciudad se regocija y cuando parecen los impios, hay gritos. Entonces, vemos aquí no una ciudad en particular, sino ciudades en general. ¿Ok? A veces una declaración sobre una ciudad también podría estar hablando de una iglesia. Creo que esto podría estar diciendo que es de beneficio mutuo para todos los asociados cuando uno de sus miembros tiene buenos acontecimientos. Una persona justa es amada por su grupo, ¿verdad? Cuando una persona es justa, toda su familia lo ama, ¿ok? Y los malvados siempre causan problemas a los demás. Y es un alivio deshacerse de ellos, ¿verdad? Cuando no escuchas de ellos hasta, hasta descansas, ¿no? Entonces, Proverbios 11:11 dice, con la bendición de los rectos, la ciudad es ensalzada, pero la boca de los impios la derriba. Entonces, lo maravilloso de los rectos, de las personas que tratan de vivir sin pecado, ¿verdad? Es que todo lo que hacen edifica y no destruye, o sea, sube y no destruye, ¿ok? Trata de ayudar, ¿qué es la palabra? De destruir, ¿verdad? Rezan por la ciudad, ¿verdad? No, y solo hacen el bien y no el mal. Quieren lo mejor para todos, ¿ok? Cualquiera estaría feliz de tenerlos como miembros. ¿Quién no quiere un amigo así? ¿Verdad? Un hijo así, un compañero así, ¿verdad? Los malvados siempre hablan mal y se derriban y su misión es destruir, ¿ok? La influencia social para bien o para mal está a la vista aquí, ¿ok? Y en el versículo 10, vamos a ver, ¿verdad? Proverbios 11:12 dice, el falto de sabiduría desprecia a su prójimo, pero el entendido calla, ¿verdad?
Entonces, no significa que porque estés tratando de vivir una vida más salva y mejor, ¿verdad? Y caminar con Dios, que te vaya a caer toda la gente, ¿verdad? Eso no es lo que estoy diciendo. Va a haber gente que, ¿por qué? Porque el pecado es repugnante para cuando estás tratando de hacer las cosas bien. Cuando tú sabes que alguien está tratando, es impío y está haciendo las cosas mal y está mintiendo o está echando columna, ¿cómo se dice? Columna, no sé, right? Se convierte repulsivo para uno, ¿verdad? Pero de todos modos los tenemos que amar. Entonces, esto no significa que seamos falsos, ¿verdad? Pero sí significa que es nuestro deber, si no tenemos nada que decir, quedarnos callados, ¿ok? Aquí dice que los celos, el odio y la codicia describen a una persona que carece de entendimiento, ¿ok? Los que carecen de entendimiento se comparan constantemente con sus vecinos. ¿Y por qué yo no tengo eso? ¿Y por qué no tengo eso? ¿Y por qué a mí no me va así? ¿Por qué mi esposo no me trata así? ¿Y por qué a mí no me quieren en el trabajo? ¿Y por qué mis hijos no me dan abrazos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tú nada más estás viendo todo lo que no tienes, ¿verdad? Y todo lo que los demás tienen, ¿verdad? Y quieres tener lo que no te pertenece, ¿ok? Entonces, tú mismo te destruyes por decir lo que no tienes, porque el poder está en tus palabras. Al tú decir, y no me quieren, y no me aguantan, y no me ayudan, y todo el día estás nada más complain, 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 queja, queja y queja, así te va a ir. Porque es lo que tú estás sacando. Tú estás diciéndole al mundo que te escucha, Satanás y su army, que la gente no te quiere, que tu familia no te puede ver, que siempre te hacen esto, que siempre te hacen el otro. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Él ya sabe qué es lo que te molesta y cómo te puede herir y lo va a usar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser más sabios. Ok, lo podemos pensar, pero no porque lo pensemos significa que tiene que salir de la boca. Y si salió, si te llegas a decir idiota, estúpida, imbécil, pídete perdón, ¿ok? No, ¿ok? Esas palabras no salieron de mí, porque no salieron de ti. Tú misma tendrías que estar muy mal para decirte ese tipo de palabras, ¿no crees? Entonces, tenemos que pensar, ¿ok? Aquí dice que, sin embargo, una persona que comprende está conectada en cualquier estado que se encuentre. Saben que Dios tiene todo bajo el control y les está dando todo lo que puede confiarles para que estén en paz con su prójimo y consigo mismos con Dios. Entonces, si miran a su alrededor y tienen lo suficiente, tienes lo que necesitas para empezar a tratar mejor a los demás, ¿verdad? Y si no tienes, es una indicación, una indicativa de por qué no tienes, ¿ok? A diferencia de quien desprecia al prójimo, callar es ser sabio, ¿ok? Proverbios 11:13 dice, el chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel encubre el asunto, ¿ok? Entonces, el chismoso crea contiendas, problemas, ¿verdad? ¿Y qué crees que me dijo? ¿Y qué crees que pasó? ¿Ok? Y nunca debemos revelar una confianza. Cuando alguien te dice algo en confianza, tienes que aprender a callarlo, ¿verdad? Hay una palabra que se usa mucho en mi profesión que se llama la confidencialidad, ¿verdad? Eso significa que yo legalmente no puedo decir que alguien es o no es mi cliente, al menos que esa persona me dé ese permiso.
y tampoco puedo decir qué me dijo, ni qué está pasando en su vida, ni quién es, porque legalmente me puedo meter en un problema. Eso también debe existir para la gente, ¿ok? Y aquí el gobierno que te mete en problemas y te va a quitar licencia y te va a juzgar, no va a ser el gobierno de tu estado, va a ser el gobierno de Dios. Y a ese sí le tienes que tener miedo, ¿ok? Entonces, difundir cuentos solo puede hacer una cosa y no es bueno, ¿verdad? Si no podemos ayudar a alguien, no hay que decir yo te ayudo. Aprende a decir no y aprende a aceptar no sin ofenderte, ¿ok? Esto es más que un simple discurso sin vigilancia, ¿ok? Es alguien que es un vendedor ambulante en escándalo, que pronuncia palabras deliberadamente destinadas a hacer daño, un chisme, ¿ok? ¿Qué es la diferencia de un chisme y una verdad? ¿Verdad? Un chisme se habla para hacerle daño a alguien más, para poner a alguien en mal con otra persona, ¿ok? Proverbios 11:14 dice, donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, una cosa interesante de la sociedad, ¿verdad? Es que la generación más joven, los millennials y más chicos, ¿verdad? No les gusta recibir consejos, ¿verdad? No les gusta que les digan, hey, eso no es una buena idea, ¿verdad? O las cosas se hacen así, ¿ok? Una persona que no puede aceptar un consejo tiene que recibir al maestro doloroso de la experiencia, ¿verdad? Tiene que cometer todos los errores por sí mismo y ¿verdad? Y constantemente está cayendo. ¿Por qué? Porque en vez de aprender de los errores de los demás, necesita hacer las cosas él o ella misma. Qué triste, no seas así. ¿Qué? Una persona que está ansiosa por escuchar y aprender puede liberarse de muchos problemas, de mucho dolor. ¿Ok? Las buenas decisiones se toman con múltiples asesores sabios. Tienes que tener tu gente, tu grupo de sabios. Déjame te cuento qué está pasando, ¿ok? Cuanto más crucial sea la decisión, cuando es una decisión muy seria, tienes que tener en quién confiar, ¿ok? Porque más apropiada será la sabiduría corporativa, ¿verdad? Proverbios 11:15 nos dice, el que da fiador a un extraño se complace por ello, y el que aborrece la fianza, seguro, ¿verdad? Entonces vemos aquí que firmar con la nota de otra persona, y ya les había contado de esto anteriormente, que no conoces, no es muy inteligente. O sea, come on, ¿ok? No tienes nada que ganar aquí, sino todo que perder. No conoces a esta persona, ¿ok? Por lo general terminas teniendo que pagar todo, ¿ok? Y sacrificar tus propios ingresos y la comida que le pertenece a tu casa. Y ahí ya cometiste pecado porque le quitas a tu familia, le quitas a tu esposa, le quitas a tus hijos para darle a alguien más que no conoces, a alguien más que no sabes, ¿ok? Entonces, lo más inteligente que puedes hacer es no seguir la nota en primer lugar. O sea, no digas sí si no sabes cómo van a salir las cosas. Proverbios 11:16 dice, la mujer misericordiosa conserva el honor y los hombres fuertes retienen las riquezas. Entonces, esta mujer amable, ¿verdad? De la que se habla aquí, es probablemente una que ama a la gente y una persona muy hermosa. Ella mostraría honor en los demás.
¿verdad? Y a cambio ella misma se sentiría muy honrada. Entonces, Dios ha hecho al hombre no como una ama de casa, no como una ama de casa como hizo con la mujer, sino para proveer bien a su familia. No creó que esto signifique fuerza de cuerpo, sino fuerza de carácter. ¿Ok? Dios bendice al hombre recto y le da sabiduría para no desperdiciar aquello por lo que ha trabajado. ¿Ok? Un hombre de gran carácter conserva lo que gana. ¿Ok? El hombre misericordioso hace bien a su propia alma, ¿verdad? O a sí mismo. Un hombre de misericordia o gracia, un hombre generoso, ¿verdad? Disfruta cómodamente de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Eclesiastes 5:18 nos dice, y con él hace bien a los demás, y por eso también se hace bien a sí mismo, así como también es solicito en un sentido espiritual por el bien y el bienestar de su alma inmortal, ¿ok? Pero el cruel hombre perturba su propia carne. Un hombre sórdido y avaro se niega a sí mismo lo que le conviene, ¿verdad? No se permitirá lo necesario para la vida, ni proporcionará lo que le conviene y conviene a su familia. Se esconde de su propia carne y no se comunica con las necesidades de sus amigos y parientes más cercanos, y cierra sus entrañas de compasión contra su propio hermano. Todo lo que pueda llamarse perturbar su propia carne. Ver Isaías 58:7. ¿Okay? Donde Levi Ben Gerson interpreta esto de aquellos que ponen la religión en afligir y macerar el cuerpo mediante al ayuno, que la ley no exige y puede aplicarse convenientemente a los papistas, ¿verdad? Que lo hacen mediante penitencias y ayunos, azotes y lo que el apóstol llama un descuido del cuerpo. No hay ningún honor para satisfacer la carne, ¿verdad? Y esto está en Colosenses 2:23. El versículo 18 nos dice que el limpio gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recompensa segura, ¿verdad? Tendrá. Entonces no es real lo que gana un hombre malo, pero la bondad produce una ganancia duradera. El salario engañoso de un hombre inicuo no le proporcionará lo que esperaba. ¿Ok? El versículo 19 dice que la discreción de un hombre aplaza su ira, ¿verdad? Que no la manifiesta inmediatamente, pero toma tiempo para considerar la ofensa, ¿verdad? Que no vas a actuar inmediatamente de una forma mal, ¿verdad? Sino que te vas a tomar tu tiempo para procesar la ofensa que se ha cometido y vas a usar el tiempo adecuado para resentir lo que es apropiado, ¿ok? Para ser resentido. No te vas a ofender nada más porque sí. Que una buena técnica cuando tú sientes ofensa en el cuerpo es preguntarte a ti mismo, ¿por qué me siento así? No qué me hizo y qué se cree, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Ok? Es un hombre sabio y discreto, lento para la ira. ¿Ok? Proverbios 14:29 nos dice, es el más parecido a Dios, que es paciente, abundante en bondad y verdad. ¿Verdad? Éxodos 34:6 nos dice, y es para el honor de su nombre que aplaza su ira y se abstiene de cortar a los que lo ofenden, ¿verdad? Y esto está en Isaías 48:9. Y es su gloria pasar por alto una transgresión.
perdonar una ofensa, ¿verdad? Cometida y deber e interés de un hombre hacerlo, ¿ok? Tiene que ser nuestro interés poder dejar de ofendernos. Y es para el honor de Dios, ¿verdad? Como lo contrario le refleja grandemente la deshonra y tiene a su desgracia y oprobio, sino a su ruina, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Mateo 18:32. El versículo 20 dice que los perversos de corazón son una abominación a Jehová, pero que los irreprensibles en su andar son su deleite, ¿verdad? Entonces nos tiene que interesar saber lo que Dios odia y lo que ama, ¿verdad? Para gobernarnos en consecuencia, para evitar el disgusto de Dios, ¿verdad? Y recomendarnos a su favor. Entonces, aquí el 1 nos dice que anden más, que nada es más ofensivo para Dios que la hipocresía y el doble trato, porque estos son significados por la palabra que traducimos perversidad, pretendiendo justicia, pero pretendiendo mal y caminando de manera tortuosa, ¿verdad? Para evitar ser descubierto como el diablo, ¿verdad? Entonces, aquellos son de corazón perverso, aquellos que son de corazón perverso, que actúan en contradicción con lo que es bueno, bajo la profesión de lo que es bueno, y tales son, más que cualquier pecador, una abominación al Señor. ¿Ok? Y Isaías, esto está en Isaías 65:5-2. Que nada agrada más a Dios que la sinceridad y la franqueza. ¿Ok? Los que son rectos en su camino, los que apuntan y actúan con integridad, los que conversan en el mundo con sencillez y humildad y sinceridad, ¿verdad? Y son piadosos, ¿verdad? En estos Dios se deleita, ¿ok? En estos incluso se jacta, ¿verdad? Y nos hará admirar. He aquí un israelita de verdad, ¿verdad? Como Job, ¿ok? Ciertamente, el versículo 21 dice que ciertamente el hombre malvado no quedará impune, pero los descendientes de los justos serán liberados. Entonces, el propósito aquí es simplemente contrastar, ¿verdad? El destino de los impios con los justos, lo bueno, lo malo, ¿verdad? La luz y la oscuridad, ¿verdad? La expresión, aunque una mano unida tiene el significado de seguramente derivada de la práctica habitual de golpear las manos en un trato, ¿verdad? El versículo 22 nos dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa que carece de discreción. Wow. Entonces aquí dice que si una mujer hermosa es tonta, ¿verdad? No es sabia, ¿verdad? No tiene entendimiento. Es lo mismo como si le pusieras un anillo de oro a la nariz de un cerdo. ¿Qué chiste tiene? ¿De qué te sirve ser tan hermosa, tan bella, tan bonita? ¿Verdad? Tan nice. Si por dentro eres un asco. ¿Ok? La palabra discreción es un término muy amplio. Significa justo físico, discriminación intelectual, buen juicio y rectitud moral. ¿Ok? El versículo 23 nos dice cuál es el deseo de la expectativa de los justos y de los malvados y cómo probarán lo que tendrán y lo que no tendrán, ¿verdad? Dice que los justos quieren el bien, solo el bien, y todo lo que desean es que les vaya bien. Y su deseo no es satisfacer ninguna lujuria mala, sino obtener el favor de Dios bueno y perseverar la paz de una buena conciencia. Y es verdad, ¿ok? Y bien tendrán el bien que desean. Esto está en Salmo 37:4-2. Pero los malvados se enojarán y desearán el día lamentablemente,
que los juicios de Dios satisfagan su pasión y venganza, puedan apartar a los que se interponen en su camino y que pueden beneficiarse pescando de aguas turbulentas. ¿Qué ira tendrán? Así será su condenación. Esperan y desean hacer daño a otros, pero volverán sobre ellos mismos, ¿verdad? Como les encanta maldecir a los demás, tendrán suficiente, ¿ok? El versículo 24 nos dice, hay quienes parece y sin embargo aumenta más, ¿verdad? Y hay quien retiene lo que se debe justamente y sin embargo solo resulta en miseria. Wow, esto es importante, ¿verdad? También. Entonces, hay que parece y sin embargo aumenta. ¿Cómo te preguntas cómo me va a faltar y dices que de todos modos estoy aumentando, ¿verdad? Pues la abundancia es en el cielo, ¿ok? Es más compendioso a la abundancia de la tierra, ¿ok? Tampoco es conseguir el mejor ahorro, sino dar, ¿ok? Es mejor dar que recibir. ¿Ok? Los 5 panes en el Evangelio mediante una extraña clase de aritmética se multiplicaron por división y aumentaron por resta, ¿se acuerdan? Así será en este caso. ¿Se acuerdan que nada más creo que eran 7 pedazos de pan y 2 pescados, ¿no? Y se aumentaron y les dieron de comer no me acuerdo si fueron 5,000, ¿verdad? Como 5,000 o 10,000 personas. Y no les dio un pan y un pescado a cada uno, les dio hasta que se llenaran. ¿Ok? Entonces aquí es lo mismo, aunque tú no veas dinero, tú vas a tener siempre en abundancia suficiente. ¿Ok? Pero ¿dónde está tu enfoque? Si tu enfoque no está en Dios, nunca vas a tener, nunca va a ser suficiente aquí en la tierra lo que puedas obtener. Como para Satanás nunca fue suficiente. Como para Eva no fue suficiente que tenía todo ir, en verdad, no. Ella a fuerzas quería el árbol que no podía comer. Aunque tenía todo lo demás, ella a fuerzas quería ser igual que Dios. Entonces es una lección muy, muy, muy importante. Entonces aquí dice, pero tiene a la pobreza, ¿verdad? Esta persona. San Agustín descantándose sobre estas palabras. Escuchen, San Agustín. Dormieron su sueño todos los ricos y no encontraron nada en sus manos. Porque así lee ese texto en Salmos 76:5. ¿Y por qué es esto? Dice el Nihil. Y Berenrunt en Manibus Suis, así se dice, ¿verdad? Entonces no encontraron nada en sus propias manos porque temían poner algo en las manos de Cristo. Dame, 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 y se lo querían tener aquí en vez de decirle, Dios, te lo entrego, tú sabrás, te tengo fe, te tengo confianza y tú me darás lo que yo necesito. Porque así trabaja la fe, ¿ok? El 25 versículo nos dice, el alma generosa se engrasará, ¿verdad? O sea, engordará. La palabra es engordar y engordar es bueno en este versículo. El alma generosa se engordará y el que riega también el mismo será aguado, ¿verdad? Entonces esto repite y elabora lo dicho en el proverbio anterior, que la riqueza no es el resultado de la avaricia, ¿ok? Sino todo lo contrario. El versículo 26 dice, el que retiene el maíz, el que se niega a vender porque espera escasez y entonces puede hacer su propio precio. Este es interesante. Entonces aquí dice que el pueblo lo maldicerá. Sí, y Dios también lo va a maldecir. Y si no regresa y se arrepiente, recibirá la maldición de Dios y la maldición de los pobres, que será un chancro en su dinero durante el tiempo y en su alma por la eternidad.
Entonces aquí nos está diciendo que cuando tú tienes para vender y estás viendo que alguien no tiene y dices, uno, pero ¿qué tal si ya no voy a conseguir más? ¿O qué tal si luego no me alcanza? ¿O qué tal si no? Ahí ya le perdiste la fe a Dios porque estás pensando en todo lo que todavía no pasa y tú sabes que esa persona necesita que le vendas y no le quieres vender, no le quieres dar, no le quieres prestar y no le estás teniendo confianza a Dios. ¿Ok? Versículo 27 dice, el que con diligencia busca bien o temprano, que se levanta temprano en la mañana, como significa la palabra, ¿verdad? Y busca tanto hacer el bien como disfrutarlo todo el día. Quien en primer lugar busca el reino de Dios y su justicia, quien en la mañana de su juventud pregunta por las mejores cosas y persigue diligentemente lo que es para su propio bien y bienestar y el de los demás y para la gloria de Dios. Procura el favor tanto de Dios como de los hombres, ¿verdad? Y buscar el favor de Dios no se te da al menos que tú estés obedeciendo. Tú no puedes tener favor de Dios si tú no obedeces a Dios. Si tú no estás amando a los demás y poniéndolo a Él primero sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque entonces no estás haciendo lo que lo agrada, ¿verdad? Y estás buscando el mal. Y el mal vendrá, ¿verdad? Y esto vendrá cuando buscas hacerle daño a los demás. Y este daño que tú buscas hacerle a los demás va a venir a ti, va a venir sobre ti porque esta es una ley de su gobierno. Y esto está en Salmo 5:15. Así el anticristo que lleva al cautiverio irá al cautiverio y el que mata a espada, con ella lo matarán. ¿Ok? Este está en Apocalipsis 13:10. El versículo 28 nos dice, el que confía en sus riquezas caerá, como las hojas de otoño, que se secan y se secan. Confiar en las riquezas es confiar en las cosas inciertas, ¿ok? Cosas de las que no se puede depender, ¿ok? Estar aquí hoy y salir mañana, ¿ok? Es como apoyarse en un bastón roto, de cual cediendo la persona cae, y sí será caída de Babilonia, que mientras ella confía y se jacta de sus riquezas y grandezas. Esto está en Apocalipsis 18:7. Pero el justo florecerá como una rama, ¿verdad? El que habita en el árbol está vivo y verde, lleno de hojas y cargado de fruto. Así los justos son como ramas en Cristo y reciben de Él vida y alimento y permanecen en Él y dan fruto y florecen como palmeras y cedros en la casa del Señor y crecer en toda gracia y en el conocimiento de Cristo. Qué bien, ¿verdad? Y esto está en Jeremías 17:7. Versículo 29 nos dice, el que turba su propia casa, su familia, su mujer, sus hijos y sus siervos, ¿verdad? Ya sea que tengas gente que trabaja para ti, siendo amargo con uno, provocando a ira a los demás y diciendo continuamente palabras amenazadoras a los demás, o por holgazanería y no mantener a su familia, o a través de un espíritu mundano aquí de este terreno, ¿verdad? Empujando los negocios, apresurándolos más allá de toda medida, o por un temperamento tacaño y avaro, reteniendo la carne y la bebida y la ropa que les conviene, ¿verdad? O por abundancia y prodigalidad, tal uno heredará el viento, ¿ok? Nada más que vanidad y vacío. Llegará a la nada
y no obtendrá nada. Y lo que hace no se guardará. Y lo que no puede, y de lo que no puede vivir. ¿Ok? Entonces aquí dice que el necio será siervo del sabio de corazón. El que ha obtenido y perdido sus bienes de una manera necia será tan reducido que se convertirá en el siervo de que ha seguido las medidas prudentes, tanto para obtener como para conservar lo que tiene. Y con quien quizás el tonto estuvo antes de la relación de un maestro. Tal cambio será con respeto al anticristo y a los santos. Y esto está en Daniel 7:25. Versículos 30 nos dice que el fruto de los justos es el árbol de la vida o el fruto que crece en Cristo, ¿verdad? El árbol de vida y que ellos reciben de Él, de Jesucristo, ¿verdad? Aún todas las bendiciones de gracia, paz, perdón, justicia y vida. Estos son los regalos más bellos que te puede dar Dios. Tener paz en tu corazón, tener gracia, tener el perdón, tener justicia, ¿verdad? Apocalipsis 2:7 nos dice, oh, los frutos que dan los justos bajo la influencia de la gracia divina. Son árboles de justicia y están llenos de los frutos de la justicia por Cristo. Y tienen su fruto para sanidad y su fin vida eterna. ¿Ok? Amén. Entonces, amén, Ezra lo interpreta. ¿Ok? El fruto de los justos es como el fruto del árbol de la vida, es decir, bello, bello, deseable, saludable y cuestiones de la vida, ¿verdad? Y el que gana almas es sabio. El anticristo comercia con las almas de los hombres, que es una parte de sus mercancías. Apocalipsis 18:13 nos dice, pero sus negociantes sobre ellos son para la pérdida y no para la salvación de ellos, mientras que los ministros sabios y fieles de la palabra, como los que se describen aquí, usan todos los métodos prudentes para ganar y salvar las almas de los hombres, ¿verdad? Y 1 Corintios nos dice, incluso sus preciosas almas inmortales que valen más que un mundo, son la producción inmediata de Dios, hechas a su imagen, de la que por el pecado no alcanzan, y habiendo pecado están sujetos a muerte eterna, cuya redención es preciosa, el cargo de que Cristo se ha hecho cargo. Y por eso se llama pastor y obispo de las almas, y que pone al cuidado de sus pastores que los cuidan, como los que deben dar cuentas. Ganarlos aquí, ¿verdad? Es enseñarles, porque la palabra tiene el significado de enseñanza a la doctrina, ¿verdad? De Dios. Podemos ver en Proverbios 4:2, ¿verdad? Los ministros de Cristo son maestros, capacitados y enviados por Él como tales. Y su negocio es enseñar a los hombres su estado por naturaleza, ¿verdad? Cuán pecadores, miserables, indefensos, ¿ok? Y también Cristo y el camino de la vida por Él, que la salvación está en Él y en ningún otro, que la justificación es solo por su justicia, la paz y el perdón por su sangre y la expiación por su sacrificio que hizo, ¿verdad? Y también enseñan varias otras cosas como el temor de Dios, la fe en Cristo, el amor por Él y la obediencia a todos sus mandamientos. Ganar almas es hacer prosélitos y convertirlas a la verdadera religión, ¿verdad? Lo que es real, para llevarlos a amar y a gustarle y abrazarlo. Las almas de Abraham. Las almas de Abraham que él obtuvo o hizo en Harán, se supone que son tales, ¿verdad? Y lo mismo con los entrenados o instruidos en su casa, a quienes armó para el rescate de Lot, ¿ok? En Génesis 12:5.
El primero de cuyos textos Yarki compara con este como explicativo del mismo. Las frases de convertir a muchos a la justicia hechas por los sabios y de convertir al pecador del error de su camino, ¿verdad? Por el medio de las cuales una alma se salva de la muerte. Daniel 12:3 dice, son un comentario apropiado en estas palabras que además puede traducirse el que toma almas, como se toma un fuerte o un castillo, y que a veces se expresa como ganar, ¿verdad? El alma del hombre es un asidero y un asidero de los espíritus inmundos. Es el palacio o castillo de Satanás, el que guarda y mantiene contra Cristo, pero que él lo gana y lo toma, lo cual generalmente se hace por medio de la palabra y del misterio de la misma, que se hacen efectivos para derribar fortalezas, ¿verdad? Y entonces el versículo 31 nos dice, he aquí, los justos serán recompensados en la tierra. Lo que Aben Ezra entiende de la recompensa de sus buenas obras. Hay una recompensa para los justos y ahora tienen que guardar, aunque no por guardar los mandamientos de Dios, tienen la promesa de esta vida, así como la de la venidera, ¿verdad? Que es eterna y que les será cumplida. Ahora tienen todo lo bueno que se les conviene, ¿verdad? Y serán recompensados en la vida nueva, en la cual solo morirán los justos. Pero parece mejor con Jarki interpretándolo que la recompensa de sus pecados y transgresiones, es decir, de sus castigos y aflicciones con los que son castigados por el Padre Celestial cuando pecan contra Él. ¿Verdad? Que están todos enamorados y por su bien y porque solo tienen aquí en la tierra. Mientras están en el mundo, se acabarán en otro cuando no haya más pecado, ¿ok? Ni más castigo y mucho menos condenación, ¿ok? Aquí dice que mucho más el limpio y el pecador, quienes no solo serán castigados en la tierra como a menudo, sino que en el infierno por toda la eternidad, ¿verdad? Las versiones Septuaginta, Sírica y árabe traducen en el conjunto así. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el limpio y el pecador? ¿Qué palabras usa el apóstol Pedro aquí para mostrar que si el juicio o el castigo comienzan por la casa de Dios o por los justos, el fin de los malvados debe ser muy malo, ¿no creen? Que está completamente de acuerdo con el sentido de este pasaje, ¿verdad? En 1 Pedro 4:17, donde dice, he aquí, se antepone al conjunto como una nota, ya sea de admiración o más bien de atención, a lo que es seguro, cierto y digno de consideración y consideración. El Trangum es, he aquí los justos son fortalecidos en la tierra, pero los impios y los pecadores serán consumidos de la tierra. Entonces, que parece estar de acuerdo con el sentido de las palabras de Ezra, ¿verdad? Entonces, yo no sé, es algo muy serio y creo que la gente a veces es muy fácil dejarse llevar por las cosas que pasan aquí en la vida, ¿verdad? Y tratarse de nada más pasar el día a día y de no saber qué es lo más importante, ¿verdad? Pero su alma es muy importante, su vida espiritual es muy importante y yo les aconsejo que lean su Biblia, que vayan a la iglesia, ¿verdad? Que se apunten a una iglesia donde de veras abran la Biblia y les lean de la Biblia y les expliquen qué significan las cosas, ¿verdad? Porque tienen mucho que perder, ¿ok? Entonces ahora si no son salvos todavía y no han aceptado a Jesucristo, les quiero dar la invitación, ¿verdad? Para que lo acepten como su Señor y Salvador y puedan empezar a vivir una vida salvos, ¿verdad? Y una vida mejor en Jesucristo
Y entonces solamente tienen que repetir después de mí y creer en sus corazones que así será, ¿verdad? Entonces repitan después de mí. Querido Señor, sé muy bien que he pecado muchas veces y me arrepiento de todo corazón. Pero este día, en este mismo momento, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Sé muy bien que tú pagaste en la cruz por todos mis pecados y los del mundo, y que tú me perdonas, y que desde ahora no va a haber más condenación, sino convicción. Y te pido que me ayudes a ser una nueva persona, que cambies mi manera de ver a los demás y mi manera de tratarme a mí mismo, y que cambies todo mi ser para que me ayudes a que mi vida sea un reflejo de amor, de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, si rezaron esa oración o repitieron esa oración conmigo, bienvenidos al reino de Dios. Espero que hoy hayan aprendido algo. Yo sé que este proverbio fue un poco largo, pero es muy importante porque habla de muchas cosas, ¿verdad? Que ya les he estado hablando y la mayoría de proverbios es eso, ¿verdad? Es una lista de dichos, ¿verdad? De poemas que nos enseñan a cómo vivir más rectamente, ¿verdad? Y de una forma más apropiada y más inteligente. Y sobre todo, lo más importante es vivir una vida que refleje, ¿verdad? Que Jesucristo murió por nosotros y que estamos agradecidos y que lo amamos, ¿verdad? Y que vamos, y somos un reflejo de Él, ¿verdad? Entonces, mis santos, ojalá y que Dios me los bendiga hoy y que estén bien. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.